Bienvenidos jóvenes a la clase de Matemáticas 1 y en esta ocasión con el tema matrices. Los objetivos que vamos a desarrollar son, número 1, definir las matrices y 2, clasificar las matrices. Tenemos una definición de matriz. Previo a ella vamos a trabajar con el ejemplo 3.1. Se administra una tienda de ropa y se requiere hacer un registro de los artículos que se vendieron el día lunes por la mañana y por la tarde, para la cual se listan los datos en la siguiente tabla. Cantidad de piezas vendidas el lunes. Observen que aquí se agrupó en una tabla los datos de las ventas. Por la mañana, observe, por la mañana se vendieron 5 camisas, 3 pantalones y 6 chaquetas. Y por la tarde, 7 camisas, 4 pantalones y 3 chaquetas. Esa información que queda registrada en la tabla la podemos ubicar nosotros como un arreglo, como lo aparece acá a continuación ahí. Observen solo los números 5, 3, 6, 7, 4 y 3. Si vemos los números que tenemos acá, que están agrupados en un paréntesis, dan la forma de un rectángulo. Eso que tenemos nosotros acá, estos datos que solo agrupamos acá en forma de rectángulo y encerrados entre paréntesis, a eso se le llama arreglo. Entonces, desde ahora en adelante, este arreglos como estos que tengo acá de números, le vamos a llamar matriz. Por lo tanto, una matriz es un arreglo rectangular de números, como el ejemplo que tengo acá. Podemos hacer el arreglo que sea, de la forma que sea, y a eso se le va a llamar matriz. En algunos libros utilizan los corchetes para encerrar los números que representan la matriz. En este caso nosotros lo haremos con paréntesis. Se puede de las dos formas. Entonces, una matriz, dije, es un arreglo rectangular de números, los cuales constituyen los elementos de la matriz. Cada línea horizontal se llama fila o renglón y cada línea vertical se llama columna. Eso que acabo de mencionar son elementos muy importantes a considerar en una matriz. Esta que tengo aquí es una matriz que tiene dos filas. Recuerden que fila es lo que está de manera horizontal. Aquí hay dos filas y hay una, dos, tres columnas. Dos filas y tres columnas. Esta matriz que tengo aquí es de dos filas y tres columnas. Entonces le vamos a llamar una matriz de 2 por 3. Siempre mencionamos primero la cantidad de filas y luego la cantidad de columnas. Esto que está aquí es una matriz de 2 por 3. A eso se le llama dimensión o tamaño de la matriz. Si le pregunto, ¿cuál es la dimensión de esta matriz? Usted va a decir, esta matriz es de 2 por 3, porque primero se menciona la cantidad de filas y luego la de columnas. Queda expresado de esa forma. Cada número que corresponde a la matriz se le llaman elementos. Son elementos de la matriz. Entonces, repito, una matriz es ese arreglo rectangular, cada número representa un elemento y en este caso la dimensión o el tamaño es de 2 por 3, dos filas por 3 columnas. Aquí tenemos nuevamente ese ejemplo. En el ejemplo, para contestar las preguntas. ¿Cuántas filas tiene la matriz? Muy bien, tiene 2. Lo dijimos anteriormente. ¿Cuántas columnas tiene la matriz V? Tiene 3.
Por lo tanto, dijimos, la dimensión o el tamaño de esa matriz va a ser de 2 por 3. Aquí se denota como 2 por 3. Esto es de 2 por 3, es el tamaño de la matriz. No se resuelve porque la dimensión se denota como cantidad de filas por cantidad de columnas. Es lo que nos interesa más. Y otro dato importante es que esta es la matriz V, que significa que las matrices se van a representar por letras mayúsculas. Puede ser la matriz A, la matriz B, C, D, E, F, G, la que sea mayúscula. Así se van a reconocer de ahora en adelante las matrices, los arreglos rectangulares de números. Entonces, ese ejemplo que tengo ahí es una matriz de 2 por 3. Una matriz A de M por N, desde ahora en adelante, M por N va a ser el número de filas, le vamos a representar M. Y N va a ser el número de columnas. Entonces, desde ahora en adelante, la definición 3.2 lo que dice es que la dimensión de la matriz va a ser M por N. M es el número de filas o renglones y N es el número de columnas. Entonces, M por N. M por N. Observen ustedes esta imagen. Cada elemento tiene una posición de acuerdo a M por N. M número de fila, número de columna. Por ejemplo, este elemento que tengo aquí es el elemento A minúscula. ¿Por qué A minúscula? Porque la matriz se llama A mayúscula. Entonces, cada elemento va a ser A minúscula. Entonces, este es el elemento A11. ¿Qué significa el elemento A11? Que es el número que está en. El primer 1 significa primera fila. Y el segundo numerito significa primera columna. Entonces, A11 significa el número de la primera fila y primera columna. Este otro, ¿cuál es la posición de este otro? Miren. Aquí está incorrecto, aquí está malo, esto lo tomé del texto para que ustedes lo corrijan ahí en su libro. Este es el elemento A12, este que estoy señalando acá, por favor, corregirlo en el texto. Este es el elemento A12, porque es la primera fila, segunda columna. El que sigue es A13, A14, A15, A16, A17, hasta llegar a 1N. Y el segundo sería A21. ¿Por qué 21? Porque es la segunda fila. Recuerden que el primer número que está aquí es el número de la fila. Y el siguiente es el número de la columna. Esto lo voy a reforzar en un ejemplo. Veamos. Vamos a localizar los números A11 y A31. A11 significa primera fila, primera columna. Y A31 significa el que está en la tercera fila, primera columna. ¿De qué número está en la primera fila, primera columna? A11. Entonces observen, primera fila, primera columna es el número 4. Entonces aquí le escribimos. A11 es igual a 4. El A1, A31, ¿qué sería A31? A31 significa tercera fila. Miren, primera fila, segunda y tercera. Y el otro 1 significa primera columna. Primera columna. Entonces significa que es este número que tengo aquí. Es el número 2. Tenemos que aprender a identificar, jóvenes. Es bien fácil identificar los números. Entonces, primera fila, primera columna. Tercera fila, primera columna. El elemento 2. Para definir el tamaño de una matriz, primero consideramos el número de filas y luego el número de columnas. Era lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Cómo se clasifican las matrices? Tenemos 7 tipos de matrices. Observe. La matriz fila. Estos son bastante sencillos de identificar. La matriz fila es la que está formada únicamente por una fila. Pueden ir los números que sean en la columna. Si se fija, aquí solo tengo una fila. Mire, el elemento A1, 4. 1 por 4. ¿Qué significa 1 por 4? Una fila y 4 columnas. Si le agregamos otro, va a ser 5 columnas. Si le agregamos otros, 6 columnas y así. El elemento, en la matriz B, 1 por 2, una fila, 2 columnas. Entonces,
Matriz fila significa que solo tiene una fila, sin importar el número de columnas. La matriz columna es lo contrario, solo tiene una columna sin importar el número de filas. Aquí tenemos dos ejemplos. Aquí hay 1, 2, 3, 4 filas y una columna. Este es 4 por 1, la dimensión. Esta de acá es 1, 2, 3 filas, una columna, 3 por 1. Ve, 3 por 1 significa la dimensión de esa matriz. Matriz columna solo tiene una columna. Veamos la tercera matriz nula o matriz de ceros. Todos los elementos que tiene esa matriz son ceros, no importa el tamaño que tenga la matriz. Si todos los elementos, sin exceptuar ninguno, son ceros, se llama matriz nula o matriz cero. También puede ser matriz cero, como lo miramos en el ejemplo. Aquí tenemos una matriz de 3 por 2, todos son ceros, y una matriz de 1 por 3 y todos son ceros. La matriz cuadrada, esta es una matriz que tiene el mismo número de filas que de columnas. Si se fijan, el primer ejemplo son 3 filas, 3 columnas, 2 filas, 2 columnas, y el último solo es una fila y una columna. En los 3 ejemplos que tengo aquí, representa una matriz con el mismo número de filas y de columnas llamada matriz cuadrada, que puede ser de 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, etc. Mismo número de filas que de columnas. La matriz identidad tiene dos condiciones. Número 1 es cuadrada y número 2, la diagonal principal son unos y los demás elementos son ceros. Cuando la diagonal principal sean unos y los demás sean ceros, se llama matriz identidad. Miren, esto, la diagonal principal unos y los demás ceros, matriz identidad. 6, matriz transpuesta. La matriz transpuesta es un intercambio que se hace de filas por las columnas. Observen, esta es la matriz que tenemos con el ejemplo. Miren, 2 filas, 3 columnas. Entonces, ¿qué hacemos para hacer la transpuesta? Esta fila la hacemos una columna, solo la copiamos como columna para abajo, 4, 2, negativo 1, que la copiamos para abajo, y 0xw lo copiamos para abajo. Entonces queda una matriz que le da vuelta al número de filas de columnas. Por eso se llama transpuesta. Esta que está aquí como segundo ejemplo es la transpuesta de esta. Darle vuelta a las filas y hacer las columnas se llama matriz transpuesta. Y cambiarles el signo sin mover los números se llama matriz opuesta, que es el número 7. Los mismos elementos, pero con el signo contrario. Esta es una matriz opuesta. Esos son los tipos de matrices. Con este video que acabo de explicar, ustedes van a trabajar, jovencitos, en esta parte de la guía. El 3.1, quiero explicar así rápidamente. ¿Qué va a hacer? En el inciso A, usted solo va a escribir qué dimensión tiene. Ejemplo, A. Usted va a escribir A va a ser igual a 2 por 2. 2 filas, 2 columnas. Eso es lo único que va a hacer, identificar qué dimensión o tamaño tiene. Y eso lo va a hacer con el resto de los ejercicios. En el inciso B tiene que identificar qué elemento corresponde. Por ejemplo, B1 es de esta matriz. B1. Aquí está, miren. Matriz A, 2, 2. O sea, la matriz A. ¿Cuál es el elemento de la segunda fila y segunda columna? Es negativo 3. Entonces usted va a escribir A, 2, 2 igual negativo 3 en este caso. Para contestar el inciso B2 va a tomar esta matriz y para contestar la otra utiliza la última matriz. Y en el inciso C únicamente lo va a hacer como el primer ejemplo que hice para definir matriz. Únicamente es ubicar en un paréntesis el ejercicio que le doy ahí. Por ejemplo, grasa, carbohidratos, solo lo va ubicando de tal manera que le quede en forma de un arreglo rectangular. Grasa, carbohidratos, proteína, lo ubica y le queda de forma de rectángulo. Y en el otro ejemplo, usted tiene que ubicar acá en la línea el número según
el tipo de matriz.